La noche sin luna estaba cargada de polvo y humo de pólvora que asfixiaba el aire del desierto. La radio de un equipo SEAL crepitó entre la estática. ¿Mayday? ¿Alguien me recibe? Silencio. Toda la unidad se acurrucó tras muros de ruidos. Las balas desgarraban el hormigón. La esperanza se desvanecía con cada segundo que pasaba. Un SEAL susurró desesperado. Se acabó. No viene nadie. En la oscuridad, unas pequeñas manos femeninas amartillaron silenciosamente un rifle. Unos ojos serenos enfocaron la mira telescópica, captando un destello lejano del fogonazo enemigo. Entonces, un crujido frío rompió el silencio de la noche. Sigan leyendo hasta el final y entenderán por qué un comandante SEAL se puso de pie y la saludó como a una verdadera heroína. Les presento a Ava Morales. 27 años, apenas 1,60 metros, con el pelo castaño recogido en un moño militar que no podía ocultar la determinación de su mandíbula. Había sido francotiradora, una de las mejores que sus instructores habían visto jamás a través de una mira telescópica. Pero eso no importó cuando la evaluación oficial llegó con esas palabras condenatorias: no cumple con los estándares físicos para las operaciones SEAL. El rechazo dolió, pero no tanto como lo que vino después. En el campamento militar, se la conoció por un apodo que la perseguía a todas partes: un lastre. La etiqueta se le pegó como arena del desierto. Imposible de quitarse de encima, por mucho que intentara demostrar su valía. La humillación era constante y cotidiana. Los jóvenes SEAL en entrenamiento se reían al verla cargando su equipo. ¿Qué va a hacer? Levanta ese rifle. Si ni siquiera puede cargar una mochila llena sin quedarse atrás. Se burlaba uno de ellos en voz alta para que ella lo oyera. Los oficiales eran más profesionales, pero, de alguna manera, los francotiradores de élite necesitan resistencia. No solo buena vista, le había dicho un comandante superior durante su evaluación final. No tiene lo que se necesita para operaciones prolongadas. Pero había algo en Ava Morales que no cuadraba. Detalles que los observadores casuales pasaban por alto en su precipitación al juzgarla. Sus ojos tenían una frialdad que provenía de la familiaridad con la muerte vista a través de una mira telescópica. Manejaba su rifle Barrett 050 como si fuera una extensión de su propio cuerpo, con una destreza casi inconsciente, fruto de años de práctica. En su mano izquierda, una larga cicatriz le recorría la muñeca hasta los nudillos. Una línea de tejido en relieve, testimonio de violencia, aún permanecía. Nunca hablaba de cómo se la había hecho, nunca explicaba la historia tras la marca. La mayoría suponía que era producto de algún accidente durante el entrenamiento, pero la precisión del corte sugería algo más deliberado, más peligroso. Luego estaba el parche, descolorido y gastado, cosido a su equipo con el cuidado reservado a objetos sagrados. La insignia era tan vieja que casi nadie podía distinguir qué representaba. Pero a veces, los soldados veteranos la miraban con una expresión que parecía de reconocimiento, antes de apartar la vista rápidamente. Ava vivía al margen de la vida militar. Ni completamente aceptada ni completamente rechazada, asistía a reuniones informativas donde sus opiniones eran ignoradas, participaba en ejercicios de entrenamiento donde sus puntuaciones se descartaban como casualidades y soportaba interminables evaluaciones que siempre llegaban a la misma conclusión. No era lo suficientemente buena para el trabajo de verdad. Había aprendido a moverse por la base como un fantasma, evitando las zonas comunes donde se reunían los grupos, buscando rincones tranquilos donde pudiera limpiar sus armas y estudiar manuales tácticos sin interrupciones. Su litera era austera, con solo lo esencial y aquel misterioso parche, que cada noche retiraba con cuidado y colocaba en su mesita de noche como una plegaria. Los demás soldados habían dejado de intentar comprenderla. No se unía a sus conversaciones, no participaba en sus competiciones, no buscaba su aprobación ni su amistad. Simplemente existía en su propio espacio, preparándose para algo que ellos no podían entender. Entonces llegó la noche en que un tiroteo lejano resonó en el desierto,
seguido del crepitar desesperado de las comunicaciones por radio. Un equipo SEAL estaba atrapado en algún lugar de la oscuridad. Su posición estaba comprometida, su ruta de extracción cortada. Las llamadas por radio se volvieron cada vez más frenéticas a medida que la situación se deterioraba. Múltiples enemigos, fuego intenso, bajas en aumento. Las transmisiones pintaban un panorama de soldados que se quedaban sin opciones, sin munición, sin tiempo. El centro de mando era un hervidero de actividad mientras los oficiales intentaban coordinar una misión de rescate. Pero la logística era imposible. El equipo estaba demasiado lejos. La presencia enemiga era demasiado fuerte. El riesgo demasiado alto. Una a una, las opciones de rescate se fueron descartando hasta que solo quedó la peor posibilidad, dando por perdida a toda la unidad. Mientras las llamadas de radio se volvían más débiles y desesperadas, Ava recogió silenciosamente su equipo y se escabulló en la noche. ¿Desde dónde me ven? Y díganme, si estuvieran atrapados sin rescate a la vista, ¿cuál sería su primera reacción? La atmósfera en el centro de mando era asfixiante, cargada de impotencia. Los oficiales miraban fijamente las pantallas tácticas que mostraban a sus hombres desangrándose en el desierto, mientras que las trabas burocráticas y las distancias imposibles convertían el rescate en una fantasía. La radio continuaba con su desgarrador estribillo: que alguien responda, por favor, antes de desvanecerse en un silencio lleno de estática. Afuera, los miembros del equipo SEAL que permanecían a la espera se agrupaban en pequeños círculos, con rostros sombríos al saber que sus compañeros morían solos en la oscuridad. Algunos caminaban de un lado a otro con ansiedad, otros permanecían paralizados. Todos compartían la misma terrible comprensión de que no podían hacer nada. Fue entonces cuando Ava se adentró en la noche. Se movía con determinación, portando su rifle Barrett con la misma eficiencia natural que la había convertido en leyenda. Nadie prestó atención a la pequeña figura que se perdía en la oscuridad del desierto. Al fin y al cabo, ¿qué podía lograr un simple estorbo que los SEAL entrenados no pudieran? Pero Ava Morales había aprendido a ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Mientras el mando se enfrascaba en la logística de extracción y el despliegue de fuerzas, ella comprendía que a veces los problemas más complejos tenían las soluciones más sencillas. Un solo disparo certero podía cambiarlo todo. Encontró su posición en una cresta con vistas al valle donde el equipo SAL estaba atrapado. A través de su mira telescópica, podía ver los fogonazos de las posiciones enemigas y seguir el movimiento de las fuerzas hostiles mientras estrechaban el cerco alrededor de sus compañeros atrapados. La distancia era extrema, casi 1000 metros, con vientos cruzados que pondrían a prueba incluso a los tiradores más experimentados. Pero Ava llevaba realizando disparos imposibles desde antes de que la mayoría de estos SEAL se alistaran. Se colocó en su posición de tiro con la precisión mecánica de quien lo había hecho innumerables veces. Su respiración se ralentizó, adoptando un ritmo que la transformaba en algo más que humana, un instrumento de violencia quirúrgica capaz de alcanzar vastas distancias para sembrar la muerte entre sus enemigos. El mundo se contrajo hasta que solo quedaron su latido, su respiración y la mira telescópica centrada en su primer objetivo, un nido de ametralladoras que había mantenido a raya al equipo SEAL, impidiendo cualquier movimiento o intento de fuga. A través de la mira, pudo ver el perfil del artillero, observar su patrón de fuego y predecir el momento oportuno. Exhaló lentamente, dejando escapar la mitad del aire, y apretó el gatillo con la suave presión de una caricia. El sonido del Barrett 050 resonó en el desierto como un trueno, y a través de la mira, vio cómo la posición enemiga de la ametralladora estallaba en silencio. Fragmentos de hormigón y metal se dispersaron cuando el pesado proyectil impactó en su objetivo con devastadora precisión. En el valle, los miembros del SAS atrapados alzaron la vista con asombro. El fuego mortal que los había mantenido inmovilizados cesó de repente, reemplazado por gritos confusos provenientes de las posiciones enemigas. ¿Quién demonios disparó? Un SEAL susurró a su líder de equipo, escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de fuerzas amigas.
Pero Ava ya se dirigía a su siguiente objetivo. El enemigo tenía múltiples posiciones, y eliminar una no bastaba para crear la apertura que su gente necesitaba. Ajustó su puntería, compensando el viento y la distancia, localizando la siguiente amenaza en su mira. ¡Crack! Otra posición enemiga quedó en silencio, y luego otra. Cada disparo era una obra maestra de precisión, ejecutada con la fría profesionalidad de alguien que comprendía que cada gatillo significaba la diferencia entre la vida y la muerte para los hombres atrapados abajo. Los intervalos entre disparos creaban su propio drama terrible. En esos momentos de silencio, el equipo SEAL podía oír a las fuerzas enemigas gritar confundidas, intentando localizar a la francotiradora que desmantelaba sistemáticamente su emboscada. Podían oír su propia respiración, sus propios latidos, el sonido de la esperanza que volvía a sus voces al darse cuenta de que alguien luchaba por ellos. Ava trabajaba con eficiencia metódica. Su rifle se había convertido en una extensión de su voluntad. Años de entrenamiento, años de rechazo, años de ser considerada un estorbo, todo la había llevado a este momento en que sus habilidades eran lo único que se interponía entre sus hermanos y la muerte. El enemigo comenzó a entrar en pánico. Las armas automáticas disparaban a ciegas en la noche, desesperadas por neutralizar a un francotirador que no podían localizar. Bengalas iluminaban el cielo mientras intentaban revelar su posición. Pero Ava había aprendido su oficio de maestros, le habían enseñado a fundirse con la oscuridad y la distancia. A través de su mira telescópica, pudo ver al equipo al comenzar a moverse, aprovechando el caos que ella había creado para consolidar su posición y prepararse para la extracción. Sus comunicaciones por radio adquirieron un tono diferente, reemplazando la desesperación con la coordinación táctica. Pero el enemigo no había terminado. Más posiciones abrieron fuego, decididos a impedir la huida de los estadounidenses. La noche estalló con trazadoras y explosiones mientras ambos bandos lo daban todo en la lucha. Ava continuó su letal labor. Cada disparo calculado para lograr el máximo efecto. No solo proporcionaba fuego de cobertura. Dirigía una sinfonía de destrucción. Cada nota, sincronizada con precisión, creaba la melodía de la supervivencia para sus compañeros guerreros. ¿Qué harías si todos los más fuertes que tú ya se hubieran puesto a cubierto? ¿Te atreverías a salir a la oscuridad o te esconderías con los demás? Mientras Ava continuaba su labor de precisión, eliminando sistemáticamente las posiciones enemigas con disparos increíbles, algo extraordinario sucedía en el valle. El equipo SEAL no solo sobrevivía, sino que comenzaba a contraatacar, aprovechando el caos que ella creaba para dar la vuelta a la situación. Cada disparo de su rifle abría nuevas posibilidades de movimiento, nuevos ángulos de ataque, una nueva esperanza de supervivencia. No solo cubría su retirada, sino que orquestaba su victoria, disparo a disparo con una precisión imposible. Pero en la intensidad del tiroteo, algo llamó la atención del líder del equipo SEAL. Entre fogonazos y explosiones, divisó algo que le heló la sangre. Un parche descolorido en el equipo de francotirador, apenas visible en la oscuridad, pero inconfundiblemente familiar. La insignia de Shadow Viper. El nombre lo golpeó como un puñetazo. Shadow Viper había sido una legendaria unidad de francotiradores, tan secreta que la mayoría la consideraba un simple rumor. Eran los fantasmas que eliminaban objetivos de alto valor tras las líneas enemigas. Los guardianes invisibles que salvaban vidas a distancias de kilómetros, no de metros. Pero Shadow Viper había sido disuelta años atrás en circunstancias misteriosas. Complicaciones políticas, decían, restricciones presupuestarias, parámetros de misión que ya no se ajustaban a la política oficial. La unidad simplemente desapareció de los registros. Sus miembros se dispersaron a otros destinos o se retiraron discretamente. Ava Morales había sido la principal operadora de Shadow Viper. La revelación cambió por completo el contexto de todo lo que el equipo SEAL creía saber sobre su situación. No se trataba de un intento desesperado de rescate por parte de alguien no cualificada para operaciones de combate.
Trataba de una maestra que regresaba a su taller, demostrando habilidades perfeccionadas en los escenarios de operaciones más peligrosos del mundo. Su expediente personal había sido borrado por completo. Su historial de servicio se había reducido a las puntuaciones del entrenamiento básico y las evaluaciones físicas que solo contaban una pequeña parte de su historia. Las misiones que había completado, las vidas que había salvado, los disparos increíblemente difíciles que había realizado en condiciones que pondrían a prueba a los mejores francotiradores del mundo. Todo había sido clasificado como inaccesible, enterrado en archivos que oficialmente no existían. No era de extrañar que afrontara el rechazo con tanta calma y dignidad. No era de extrañar que se comportara con la serena confianza de quien ya no tenía nada que demostrar. Ava Morales ya había demostrado todo lo que importaba en lugares y circunstancias que jamás serían reconocidos por quienes ahora la descartaban como un estorbo. La intensidad del tiroteo siguió aumentando a medida que las fuerzas enemigas se daban cuenta de que se enfrentaban a algo mucho más peligroso de lo que habían previsto. Pero en lugar de retirarse, redoblaron la apuesta, utilizando armamento más pesado y solicitando refuerzos, decididos a eliminar a la francotiradora que estaba convirtiendo su emboscada en una masacre. Fue entonces cuando la bala la alcanzó. Un disparo que pasó rozando el blanco se convirtió en un impacto, un rebote que le trazó una línea ardiente en la mejilla izquierda antes de incrustarse en la roca junto a su cabeza. La sangre empezó a fluir de inmediato, cálida y pegajosa, nublándole la visión y dificultándole mantener la imagen a través de la mira. Cualquier persona normal se habría puesto a cubierto, se habría curado la herida, habría priorizado su propia supervivencia sobre la misión. Pero Ava Morales no era una persona normal. Era Shadow Viper, y Shadow Viper no se rendía hasta terminar el trabajo. Se limpió la sangre del ojo con el dorso de la mano y volvió a la mira, localizando su próximo objetivo a través de la neblina roja que comenzaba a nublar su visión. El dolor era intenso, pero el dolor era solo una variable más que controlar, como la velocidad del viento o el movimiento del objetivo. Abajo, en el valle, uno de los SALS vio sangre en las rocas donde se encontraba su ángel guardián. «Está sangrando», susurró horrorizado. «Y sigue luchando por nosotros». Darse cuenta de que su francotiradora estaba herida, pero seguía proporcionando fuego de cobertura, transformó la dinámica de todo el enfrentamiento. No se trataba solo de soldados salvados por una potencia de fuego superior. Fueron testigos de una demostración de valentía que redefinió su comprensión de lo que significaba servir a los demás. Los disparos de Ava comenzaron a ser más lentos, cada uno requiriendo un mayor esfuerzo para mantener la precisión, ya que la pérdida de sangre y el dolor afectaban su rendimiento. Pero cada disparo seguía dando en el blanco. Cada bala seguía cumpliendo la misión de mantener con vida a sus compañeros guerreros. El enemigo, al percibir la debilidad, intensificó sus esfuerzos para localizar y eliminar a la francotiradora. Las armas automáticas barrían la ladera donde se encontraba, obligándola a ajustar su posición entre disparos mientras mantenía la precisión que mantenía con vida al equipo SEAL. Pero algo había cambiado en el ritmo de la batalla. Donde antes había desesperación, ahora había determinación. Donde antes había pánico, ahora había propósito. El equipo SEAL ya no solo intentaba sobrevivir. Luchaban por la victoria, inspirados por el ejemplo de alguien que se negó a rendirse a pesar de estar en inferioridad numérica, de armamento y herida. Con el paso de la noche, las posiciones enemigas seguían cayendo en silencio bajo el metódico asalto de AA. Cada disparo era una lección sobre la aplicación de la violencia con precisión quirúrgica. Cada objetivo eliminado acercaba un paso más a la salvación de los hombres atrapados abajo. Al amanecer, el desierto estaba en silencio, salvo por el sonido de los helicópteros que se aproximaban para rescatar al equipo SEAL. La emboscada había fracasado. El enemigo se dispersó y se salvaron vidas gracias a alguien que, oficialmente, no estaba cualificada para estar allí. Esa noche, dejó de ser un nombre olvidado, enterrado en archivos clasificados. Se convirtió en el silencio que lo salvó a todos.
Los helicópteros de rescate aterrizaron entre nubes de polvo del desierto, sus rotores azotando el aire mientras los médicos se apresuraban a atender a los miembros heridos del equipo SEAL. Pero mientras se desarrollaba el caos de la evacuación, algo sin precedentes ocurría entre los hombres que se habían salvado de una muerte segura. Los soldados que habían pasado meses descartando a Ava Morales como un estorbo ahora permanecían en un silencio atónito. Sus rostros reflejaban la profunda comprensión de que se habían equivocado catastróficamente en todo lo que creían saber. La transformación no fue dramática ni repentina. Fue el cambio silencioso y profundo que se produce cuando las suposiciones fundamentales sobre la realidad se hacen añicos ante una verdad innegable. Eran hombres entrenados para evaluar amenazas y capacidades con precisión profesional. Sin embargo, no habían reconocido a la extraordinaria guerrera que había vivido entre ellos. El teniente Rodríguez, quien había expresado abiertamente su preocupación por la falta de aptitud de Ava para las operaciones de combate, fue el primero en acercarse a su posición en la ladera. La encontró limpiando metódicamente su rifle, el mismo ritual que realizaba después de cada entrenamiento, como si los sucesos de la noche no hubieran sido más que una práctica rutinaria. La sangre se había secado en su mejilla izquierda, formando una línea oscura que evidenciaba lo cerca que había estado de pagar el precio máximo por su servicio. Pero sus manos permanecieron firmes, sus ojos claros, su semblante inmutable ante el heroísmo que acababa de demostrar. Rodríguez se detuvo a unos metros de distancia, sin saber qué decirle a quien acababa de salvarle la vida a él y a todo su equipo. Las palabras que salieron de su boca fueron apenas audibles, pronunciadas con la reverencia reservada para los momentos sagrados. Respeto. Esa sola palabra resonó en el aire del desierto como una plegaria con un peso que trascendía sus simples sílabas. No era solo un reconocimiento a su puntería o a su desempeño táctico. Era el reconocimiento de algo más profundo. El tipo de carácter que impulsa a alguien a arriesgarlo todo por quienes lo habían rechazado y ridiculizado. Uno a uno, los demás miembros del equipo se acercaron, cada uno añadiendo su propio y silencioso reconocimiento al momento. No hubo vítores, ni celebraciones, ni discursos dramáticos, solo el profundo reconocimiento compartido entre guerreros que comprendían haber presenciado algo excepcional y valioso. El sargento Williams, cuyo escepticismo sobre las mujeres en roles de combate era legendario en toda la base, posó suavemente su mano sobre el hombro de A.A. El gesto decía mucho sobre cómo los sucesos de esa noche habían transformado por completo su perspectiva sobre lo que constituía el espíritu guerrero. Nos equivocamos, dijo simplemente. Todos nos equivocamos. El reconocimiento no fue una disculpa ni una explicación, sino una constatación que debía expresarse en voz alta. Habían permitido que los prejuicios y las ideas preconcebidas les impidieran ver a alguien que encarnaba todo aquello que decían valorar: coraje, habilidad, dedicación a la misión y voluntad de sacrificarse por los demás. El suboficial mayor Thompson, el sargento de mayor rango con máxima autoridad en la asignación de personal, observaba la escena con la expresión de quien reevaluaba todo lo que creía saber sobre liderazgo y criterio. Sus recomendaciones habían mantenido a Ava alejada de misiones operativas, relegándola a los márgenes del servicio militar, a pesar de que sus capacidades superaban con creces las de aquellos a quienes se la había aprobado sin cuestionar. El peso de ese reconocimiento se cernió sobre el grupo como la niebla matutina, creando un entendimiento común que cambiaría radicalmente su forma de abordar sus deberes y sus relaciones con sus compañeros. Pero quizás lo más sorprendente fue que Ava permaneció inalterable ante la transformación que la rodeaba. Completó la revisión de su equipo con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás, empacó sus pertenencias con eficiencia propia de la práctica y se preparó para regresar a la base como si nada extraordinario hubiera ocurrido. No había realizado esas hazañas buscando reconocimiento ni reivindicación. Había hecho lo que debía hacerse porque era lo correcto, porque sus compañeros necesitaban ayuda. Porque eso es lo que los guerreros hacen los unos por los otros, sin importar la política ni los prejuicios. El viaje en helicóptero de regreso a la base transcurrió en un silencio inusual,
con hombres reflexionando sobre cómo habían permitido que los prejuicios institucionales eclipsaran el mérito individual. Habían recibido una lección magistral sobre el verdadero significado del servicio, impartida por alguien a quien habían considerado inadecuada para el trabajo que acababa de realizar con legendaria habilidad. Para cuando aterrizaron, la noticia de los sucesos de esa noche ya se había extendido por toda la base, transmitiendo una lección sobre el peligro de asumir que la fuerza y la capacidad siempre vienen en paquetes preestablecidos. Ava Morales nunca regresó al servicio militar oficial. Los mismos sistemas burocráticos que la habían rechazado inicialmente permanecieron inflexibles, incapaces de reconocer formalmente lo ocurrido. No se le otorgaron medallas, no se registraron condecoraciones en los archivos oficiales, no hubo ascensos ni reasignaciones que reconocieran su extraordinario servicio. La misión nunca existió oficialmente. La unidad Sadou Viper seguía clasificada como inaccesible, y mantener la seguridad operativa exigía que la verdad completa de esa noche permaneciera oculta en archivos que jamás verían la luz. Ava lo entendía mejor que nadie. Había operado en las sombras el tiempo suficiente para saber que el trabajo más importante a menudo pasaba desapercibido para los sistemas a los que servía. Pero algo más poderoso que el reconocimiento oficial comenzó a arraigarse en la cultura de la comunidad SEAL. La historia de aquella noche se convirtió en leyenda, transmitida de equipo en equipo, de promoción en promoción, adquiriendo mayor significado con cada relato, sin perder jamás su verdad esencial. Los nuevos reclutas que llegaban a la base escuchaban versiones susurradas de la historia durante las conversaciones nocturnas en los barracones. Los detalles podían variar ligeramente entre las versiones, pero el mensaje central permanecía constante. En algún lugar de la oscuridad, había un ángel guardián que demostraba que el coraje y la habilidad podían surgir de las fuentes más inesperadas. Los instructores de entrenamiento comenzaron a mencionar el estándar Morales al hablar de operaciones de francotiradores y toma de decisiones en el campo de batalla. Representaba más que simple precisión de tiro. Encarnaba la voluntad de actuar cuando era necesario. Independientemente del costo personal o la autorización oficial, el impacto psicológico de su historia se extendió mucho más allá de los participantes inmediatos. Los equipos al que operaban en peligrosos escenarios alrededor del mundo llevaban consigo la certeza de que, a veces, existían personas extraordinarias con apariencias comunes. Que aquella persona descartada por la burocracia podría ser precisamente el ángel de la guarda necesario cuando todo se complicaba. Durante los entrenamientos más exigentes, cuando los candidatos se enfrentaban a obstáculos aparentemente insuperables y sentían ganas de rendirse, los instructores compartían fragmentos de la historia de Ava. Describían la increíble distancia de sus disparos, las condiciones hostiles, la valentía personal necesaria para adentrarse en la oscuridad cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Si ella pudo hacer eso, le preguntaban, ¿cuál es tu excusa? La historia se convirtió en un referente para medir no solo la habilidad técnica, sino también el carácter bajo presión. Demostró que las cualidades más importantes para el servicio de élite no se podían medir con pruebas estandarizadas ni evaluaciones de aptitud física. A veces, los mejores guerreros eran aquellos que habían pasado desapercibidos para los métodos de evaluación convencionales. Pasaron los años y las nuevas generaciones de SEAL seguían preguntando por ella. «¿Sigue ahí fuera?», se preguntaban, mirando a su alrededor como si esperaran ver a una mujer menuda de mirada serena y manos firmes. La respuesta siempre era la misma, nunca se fue. Porque, en el sentido más importante, Ava Morales no se había ido. Su presencia se hacía sentir en cada ejercicio de entrenamiento que impulsaba a los candidatos más allá de sus límites percibidos. En cada misión donde alguien anteponía el servicio al interés propio, en cada momento en que los desestimados y olvidados demostraban su valía con hechos, no con palabras, la leyenda trascendió la cultura militar, inspirando historias que se extendieron por toda la comunidad de personas que servían en profesiones peligrosas. Policías, bomberos, personal médico de emergencia, todos encontraron significado en el ejemplo de alguien que dio un paso al frente cuando otros retrocedieron.
Sus 15 disparos certeros aquella noche lograron más que un éxito táctico. Crearon un símbolo perdurable de lo que era posible cuando las personas se negaban a aceptar limitaciones artificiales impuestas por otros. La mujer que había sido rechazada como un estorbo se convirtió en la prueba de que la excelencia se manifiesta de muchas maneras y nunca debe ser descartada por su apariencia o prejuicios. La frase que surgió de su leyenda se convirtió en un grito de guerra para cualquiera que se enfrentara a adversidades imposibles. El coraje no consiste en escapar de las balas. Consiste en mantenerse firme cuando nadie más se atreve. En las bases militares y los centros de entrenamiento de todo el mundo, esa lección siguió resonando en las nuevas generaciones de militares. Aprendieron que los enemigos más peligrosos no siempre eran los que disparaban desde la colina opuesta. A veces eran los prejuicios y las ideas preconcebidas que impedían reconocer a los guerreros entre ellos. Ava Morales había demostrado que la verdadera fuerza no se medía en dimensiones físicas ni en aprobaciones burocráticas, sino en la voluntad de actuar cuando era necesario, de servir cuando se requería, de mantenerse firme cuando otros se arrodillaban. Su silencio los había salvado a todos. Al final, el silencio se convirtió en su voz más poderosa. Comenta, respeta. Si crees que un acto de valentía puede cambiarlo todo, suscríbete a Susurros de Cuento para conocer más historias inéditas de héroes silenciosos que cambian el mundo con un disparo imposible.